Tu amigo Carlos Prayer te da un cordial saludo y qué bueno que estás aquí para completar la que es la unidad número 1. Ya tuvimos oportunidad de ver la definición de la economía y también tuvimos ya la oportunidad de ver algunas reglas sobre la necesidad. Ahora vamos a ver algunos modelos que se han aplicado. Piensa en esto. ¿Cuánto tiene el hombre midiendo su nivel de satisfacción económica? Si te das cuenta, realmente es un tema muy vigente, yo te diría de 50 años a la fecha. Pero eso no quiere decir que la economía no haya avanzado o evolucionado a lo largo de más de 10.000 años. Ahora, ¿qué factores son los que han influido para que ese proceso se vaya gestando? Tiene que haber cambios tecnológicos, tiene que haber cambios sociales, estructuras sociales, patrones morales, un sinfín de factores que entran en juego para que se perfile un modelo de producción. Es algo así como ¿qué hace que nosotros reconozcamos una pintura del antiguo Egipto y la podamos distinguir de otras, por ejemplo, de Grecia? Pues sí, las figuras planas, las cabezas de halcón, de chacales, etc. Pero no es nada más lo que se veía, sino lo que estaba atrás de sí. Por ejemplo, te puedo decir que las figuras egipcias, las famosas figuras del cuerpo de frente y el rostro de lado, si no lo sabías, no era nada más por el hecho de no saber dibujar, sino que tenía la interpretación de no puede, lo dibujado, ver de frente a los dioses. Era una muestra de respeto. Eso hacía que entonces el modelo o la estética egipcia tuviera características. Bueno, pues lo mismo va a pasar con la economía. No todos los países funcionan igual, por supuesto que no. Vamos a averiguar dónde están esas diferencias, pero también necesitamos entender en qué se sustentan, cuál es ese proceso, qué ha hecho que a lo largo de estos, te mencionaba, 10.000 años en promedio, hayamos cambiado paulatinamente y a lo mejor ahora estemos cambiando de manera, pero brutalmente rápida. Un último referente que, aunque es social, nos da una idea. Hubo movimientos culturales, por ejemplo el barroco, que duraron prácticamente 100 años. Nosotros, culturalmente, en menos de 30 años agotamos el uso o la dependencia del correo electrónico. Sí, o sea, no quiere decir que no lo hay, es más, lo sigues necesitando, pero seamos francos, el correo electrónico es ahora como un modelo de carnet de identificación. Quieres entrar a una plataforma, te piden tu correo, vas a pedir un crédito, te dan un correo. Lo que hagas en internet te van a pedir tu correo, pero como tema de identidad. Hace 30 años sí, nosotros entramos, me acuerdo, en el año 2000 entrabas al correo y estabas feliz de ver 20 correos, chistes, cadenas, comentarios, lo que fuera. En la actualidad, ¿quién tiene tiempo y quién le da valor a estar una hora revisando correo? En menos de 30 años el modelo cambió. En cambio, una revolución agrícola llevó miles de años, un cambio intermedio, algunos siglos, en la actualidad algunas décadas, pero ya el momento actual, obsérvalo, cómo cambió la economía o la distribución de la información económicamente hablando con el ChatGPT. Todos esos factores los vamos a analizar con mayor, con menor detalle, pero siempre con la intención de que te ayude a comprender mejor esta unidad. Vamos a empezar. Una vez que hemos dado ya la introducción al tema, esta visión que nos gusta siempre compartir, pues para que no sea nada más veo el concepto como tal, sino que pues también me interesa el entorno, la situación, las variantes, que quede una imagen clara. Pasaremos a lo que son, de una manera breve, lo que son más o menos unos 10.000 años de productividad y por lo tanto de modelo económico. Como ya se ha establecido, originalmente el ser humano en su estado primitivo
era básicamente un ser colector y de cacería. Por lo tanto, no tenía un modelo productivo como tal pensado en la productividad. Claro, en esta etapa es donde se van creando las primeras concepciones de pertenencia personal, la propiedad privada. Es decir, sí, se cazaba un mamut, se cazaba un antílope, un animal cualquiera, el que correspondiera, se colectaban frutas, se colectaban raíces, hojas, lo que fuera, y eso era colectivo. Es más, la misma propiedad, digamos, tribal de la persona era colectivo. Es decir, los hijos que nacían en esa tribu, en estado primitivo, los padres eran todos los de la comunidad, las madres eran todas las de la comunidad. Y eso, por supuesto, generaba un sentimiento altísimo de sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? En el modelo productivo también implicado. Bueno, pues implica que la solución para el grupo era así, colectiva. No había grandes aspiraciones individuales. No estamos hablando de que alguien del grupo pensara en, por ejemplo, poner, pensémoslo muy ambiciosamente, su propia tienda, pusiera su propio negocio, tuviera una vida independiente. No, porque el modelo tribal implicaba que se sacrificaba en pro de ese grupo las aspiraciones individuales. Quizás esto de momento te parece un tanto agresivo, te parece un tanto aberrante, pero recuerda, es el mundo de hace 10.000 años donde técnicamente todos los días las personas estaban en modo sobrevivencia. A cualquier momento te podía saltar un tigre, te podría saltar una, un animal salvaje y poner fin a tu existencia. En esa época entonces, de ese esfuerzo colectivo, no hay un concepto evolucionado de desarrollo de tecnología con plena conciencia, de ventajas competitivas, de almacenamiento, de comercio. Básicamente es un modo de sobrevivencia donde se tiene lo que al día tienes. O cambia el día, pues hay que empezar técnicamente de cero. Paulatinamente se empieza a generar la revolución agrícola, que es el estado de pasar de nómada a sedentario. Y esto, por supuesto, va desarrollando ya lo que ahora se conoce como industrias, como sería la industria de la minería, como sería la industria de la agricultura, como sería el negocio o la industria de la transformación, porque el acero como tal, por ejemplo, con el paso de los años, eh, termina siendo una aleación, por ejemplo. Y eso se debe a esos principios en que se empezó a concebir cómo podría un material ser más resistente, dar más durabilidad, por ejemplo. Y eso fue haciendo que esa propiedad privada, que muy básicamente empezó siendo una lanza, un collar, una piel sobre el cuerpo, pues fue conformando también pequeñas casas, huertos, establos, domesticación de animales, de manera que el hombre primitivo empieza a tener una transición a tener una casa, un entorno, un lugar que proteger. No podemos pensar que de pronto en un día se armaron tremendos imperios, ¿no? Eso evidentemente fue en la medida en que esa tribu fue creciendo en volumen, fue creando reglas sociales, normatividades y fue estableciendo una casta, un grupo, lo que terminaría siendo la nobleza de dirigentes de un sector de sacerdotes, de religiosos, de guerreros, lo que hemos seguramente revisado en algún momento en libros de historia en otros niveles, y fueron consolidando pues pequeños estados que en su momento, por supuesto, terminaron siendo reinos florecientes que cambiaron el modo de productividad de ese original hombre primitivo, libre, independiente, recolector, cazador, que vivía al día y que tenía la pequeña propiedad posteriormente, pues empezó a crecer. Y eso fue a su vez generando el Estado esclavista. ¿Por qué se generó el Estado esclavista? Bueno, primero porque desde luego empezó a haber estados más
poderosos que otros, reinos más poderosos que otros, reinos con mejor posición o perspectiva estratégica que terminaron siendo la codicia de los demás. Un ejemplo más inmediato que te puedo decir, por ejemplo, sería Jerusalén, una tierra donde conviven diferentes religiones y todas tienen, digamos, razones de sobra para decir, a mí me corresponde ese territorio. Yo tengo historia, tengo antecedentes y tanto musulmanes como católicos como cristianos reclaman una parte y, aunque parezca mentira, han logrado medianamente un equilibrio entre quién se hace responsable de cada parte, porque cada parte de Jerusalén es una parte que tiene una historia y un simbolismo religioso. Por ejemplo, bueno, pues esos estados que empezaron a crecer y que vieron que alguien tenía más, que tenía mejores recursos, que tenía más acceso al mar, que tenía una posición estratégica de control, etcétera, 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 fue haciendo que crecieran en la comunidad necesidades. Y estas necesidades, digamos que la primera solución que se les ocurrió fue poner a trabajar a los conquistados a nuestro beneficio, sin pago, sin salario, sin condiciones laborales, con una concepción total de dominio sobre la persona, de enajenación de la persona, que ahorita pues, aunque siga habiendo prácticas de dudosa calidad moral, por lo pronto ya enfrentarían un cuestionamiento. No podemos cuestionarlo como algo malo, como algo horrendo necesariamente, porque es parte de un proceso. En eso daríamos un poco de razón al modelo marxista que nos habla de un proceso histórico, ¿no? Incluso, bueno, aceptémoslo. Hay beneficios. En la actualidad, por ejemplo, Egipto se beneficia en sus ruinas de las pirámides por esa cultura esclavista que hizo que ellos, los esclavos, construyeran dichas pirámides y dichas manifestaciones, por ejemplo. Por supuesto, al momento en que el esclavismo predomina, permite que la sociedad, digamos, dominante, tenga modo de prosperar sin tener que estar trabajando. Por ejemplo, las culturas helénicas, Grecia, Atenas en caso concreto, como la polis emblemática de la cultura, de la educación, de los filósofos, del saber, pues ¿por qué crees que pudieron sentarse tranquilamente cualquier día a pensar cómo funcionaba el universo, dónde qué era la vida, para dónde íbamos? Pues porque los esclavos tenían el sistema trabajando y el Estado tenía la suficiente fuerza como para mantenerlos en ese estado y obtuviéramos los satisfactores, ¿sí? Y en más, vamos a ponerlo en este sentido. En Grecia, ningún esclavo iba a tener el beneficio de poder ascender. En Roma, por ejemplo, los esclavos, que tampoco sí que fueran la mayoría y la norma absoluta, pero un esclavo podía pagar su libertad. Hasta eso, los romanos estaban más visionarios en ese aspecto de lo que era el valor de la libertad. Pero a final de cuentas, ese modelo esclavista dependía del trabajo absoluto de una persona, de un grupo que no tenía prestaciones, que no tenía alternativas y que generaba el estado de satisfacción del estado que los capturara. Así de simple. Y el modelo esclavista, pues aceptémoslo, tuvo una vigencia hasta bien entrado el siglo XVIII, si pensamos en Estados Unidos. Cuando el modelo antiguo, o sí antiguo, más que primitivo antiguo, empezó a declinar con los cambios europeos, con la caída de Constantinopla, pues empezó entonces el Estado feudal. De la posesión de la persona se modificó a la posesión de la tierra. Un feudo es la tierra. El feudo era propiedad del rey. De esa estructura que empezó siendo en el lado primitivo ese hombre más salvaje y más bruto y más dominante para golpear e imponer el terror, pues fue haciéndose una casta que se estableció y bueno, terminó en el relato de que eran figuras mandadas por Dios y que eran predestinados y que todo lo que seguramente ya tienes en referencia. Básicamente el señor feudal era dueño, propietario de la tierra y concedía a los trabajadores un pedazo de tierra a cambio de que trabajaran para él determinado
tiempo de la semana y el resto para que miserablemente pudieran, eh, eh, vamos, mantenerse o sobrevivir esas personas, ¿no? Estamos hablando de un estado todavía de mucha dependencia de la monarquía en cuanto al derecho de la vida, en cuanto a una raquítica propiedad privada. Estamos hablando que el sistema feudal es el que empieza incipientemente a cultivar esa pequeña burguesía que posteriormente se consolida, ¿sí? Esa burguesía que empezó pues siendo los pequeños comerciantes, las personas que ya empezaron a crear sistemas bursátiles, incipientes de comercio, de reglas, y que pues empezaron también a ser una fuente de, no de reto a la autoridad, pero sí de un contrapeso donde pues ya las finanzas públicas, el desarrollo de la contabilidad, los sistemas de registro, los almacenamientos y el comercio, pues se va consolidando. Simplemente el estado feudal, de una manera u otra, es el que al estarse agotando empieza a buscar la expansión que, si te das cuenta, económicamente marcó el destino de la humanidad. ¿Por qué? Porque mientras España, mientras Inglaterra, mientras Holanda, Alemania, Bélgica, fueron países que herederos de ese modelo feudal del trabajo por la tierra empezaron a expandir sus lugares de obtención de riqueza, a buscar recursos, pues hicieron lo que no hicieron los japoneses, los chinos, los habitantes en América, de expandir. Los europeos fueron los que se lanzaron, merced a ese sistema de la tierra, a buscar nuevas tierras. ¿Sí? Entonces, ese sistema comercial, ese sistema de finanzas, pues lo fueron exportando para obtener beneficios. Ahora, precisamente de ese modelo traído del feudalismo, de los primeros banqueros, de los primeros sistemas financieros, de la acumulación de la riqueza y la administración, pues ya se establece ya hacia el siglo XVI, XVII, un sistema plenamente comercial, un periodo, una etapa donde ya Adam Smith, donde David Ricardo, pues ya empiezan a hablar de la necesidad de poner nuevas reglas, favorecer el comercio, eliminar barreras, eh, empezar a perfilar que ese modelo, hasta entonces evidentemente proteccionista, se tenía que abatir. No quiere decir que de inmediato le hicieron caso y todo funcionó de manera pulcra, pero sí estamos hablando de que el sistema comercial pues es un nivel que nosotros conocemos en la actualidad, donde las cadenas de distribución, donde las aduanas, los recintos fiscalizados, los estándares de calidad, los rendimientos con los KPIs, etcétera, todo eso es derivado de esa inercia que empezó desde el momento en que un primitivo dijo como que esta tierra me gusta para mí, me gusta para sacarle provecho, voy a trabajar aquí fijo, y bueno, es el modelo que a la fecha predomina. Sin embargo, pensar que estamos en una era comercial simplemente así como tal, pues no es suficiente. Tenemos modelos más modernos, modelos que vamos a empezar a revisar en breve. Vamos ahora a revisar información de los modelos ya específicos. Ya vimos la generalidad del ser humano creando modelos productivos, pero evidentemente ahorita ya el tema del esclavismo, pues por lo menos de manera popular, pues ya no entra en el debate. El comercio, pues ya no es nada más simplemente comercializa y a ver qué vendes hoy. Ya hay un montón de estructuras, de dinámicas globales que ya no hacen que el comercio sea una cosa tan rudimentaria. Y así podemos seguir dando detalles. Por supuesto, eso va también a traer que tú como inversionista, tú como impulsor de proyectos, tú como emprendedor, pues necesites conocimientos financieros, económicos, sociales, mercadotécnicos, etcétera, para ofrecer el servicio. Pero, por ejemplo, ahorita, ¿dónde estás ubicado? El modelo económico donde estamos aquí en México, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Es un modelo mixto? ¿Es un modelo nórdico? ¿Aspira al bienestar? ¿Hay un modelo libre de mercado? ¿Es proteccionista?
Si tú sabes el tipo de patrón económico que impera en el país, tienes de mejor manera de jugar con las reglas o aceptar las reglas, ¿sí? Por lo tanto, lo que ves en esta lámina lo vamos a ver con más detalle, ¿sí? Pero la idea central, ¿cuál es? Saber dónde estás o dónde está el país, el importador con el que tú vas a tener tratos, ¿sí? Si tú vas a comerciar algo con Italia, ¿con qué reglas juega? Si vas a mandar algo a Canadá, ¿con qué reglas juega? Más allá de tratos comerciales, ¿cómo funciona su economía? Si tú vas a mandar algo a Singapur, ¿cómo funciona su economía? ¿Vas a mandar algo a Alemania? ¿Vas a mandar algo a Rusia? ¿Cómo funciona la economía? De la misma manera, si tú vas a obtener satisfactores, bienes, insumos de allá, ¿cómo funciona? ¿Qué valoran? ¿Valoran la tecnología? ¿Valoran la innovación? ¿Valoran el que tu negocio esté alineado a la cultura verde? ¿Es un modelo tecnológicamente ampliado? ¿Cómo funciona? Entonces, vamos a darte una visión genérica y a partir de ello podremos caer en más detalles de dónde estoy ubicado. Vamos a explicarlo. Hemos visto ya pues una introducción, un listado, pero pues bueno, evidentemente se vale y se permite poner algunas precisiones para que veas cómo esto de la economía no es algo tan monolítico pensando que nada más es buscar los beneficios financieros o las ganancias, sino que bueno, también hay un tema muy vinculado a eh, con qué estilo vamos a aplicar nuestra economía. Y esto es algo que incluso a nivel local, a nivel México, está en tremenda polémica, porque, por ejemplo, pues para nadie de nosotros es un misterio o un secreto que desde hace unos 6 7 años existe una crítica muy fuerte hacia el modelo neoliberal, ese modelo centrado del liberalismo económico, de la etapa comercial que veíamos hace unos minutos y que, bueno, pues nos guste o no, pues los beneficios pues, los tenemos muy a la vista y son normalmente muy gratos. El tener marcas globales, el tener cadenas de alimentos, el tener tiendas departamentales, etcétera, pues es parte de. Yo te puedo dar simplemente como ejemplo que hace, por ejemplo, más o menos 40 años en un programa de televisión, un conductor decía cuando hacían un control remoto, apúrate que el tiempo de satélite es carísimo. Son expresiones que ahorita a ti te suenan totalmente exóticas porque dices, ¿cuál satélite? ¿A qué se refieren? Ahora yo mismo tengo acceso a cualquier contenido en mi teléfono y no tengo que andar pensando en tiempo satelital. Bueno, pues es que es así como ha evolucionado todo. Pero, por supuesto, cuando hablamos ya de una vinculación política del tema, pues sí puede surgir de pronto pues un cuestionamiento de que un modelo es más humano que otro, que uno es más descarnado que otro, que otro es más perfecto que otro. A final de cuentas, pues sí, cada modelo tiene su particular modo de interpretarse. Por eso vamos a ver estas precisiones ya con detalle. Hablamos, por ejemplo, de una economía del libre mercado. ¿Esto qué quiere decir? Las asignaciones de recursos se realizan principalmente a través de mecanismos de precios en mercados libres, es decir, el Estado no participa. La propiedad privada de los medios de producción y mínima intervención del Estado es lo ideal. En esto, los teóricos, la gente que estudia, reconoce como el mayor ejemplo Hong Kong. Se entiende en una visión clásica de Adam Smith que el Estado solamente tiene la misión de garantizar la seguridad de los individuos, o sea, mediante cuerpos policíacos y elementos y acciones de seguridad, y garantizar el marco legal para que los inversionistas, los participantes del mercado tengan sus derechos protegidos. Es decir, esto de los derechos es que el que invierta recupere su inversión, el que ponga un negocio
tenga la garantía de los permisos de establecimiento lo más pronto posible y con la mayor transparencia, sin pagos de estímulos, vamos a llamarlo así. ¿Sabes a qué me refiero? Estamos hablando donde el Estado dice las cosas tienen que costar lo que tengan que costar. Si la gente lo quiere pagar, lo pagará. Si no lo quiere pagar, el mercado solito se regulará. Políticas abiertas, con incentivos fiscales y que bueno, suena como uno podría decir de momento, bueno, pues es que finalmente así viven todos los países del mundo, ¿no? O vamos, los países desarrollados. No necesariamente. No necesariamente porque siempre la tentación de que el Estado cumpla funciones para regular o impulsar la economía, pues termina siendo la constante. Tenemos también, por ejemplo, la economía social de mercado. En esencia, combina un mercado libre, competitivo, bien, con política social robusta, que corrige los excesos. Es decir, no se busca que el que tiene dinero o el que pone una empresa deje de tenerlo, sino que se le da un mayor impulso a la gente que no lo tiene con políticas públicas, como puede ser un programa asistencial. Te lo voy a poner con un ejemplo tipo la Premier League, como en fútbol, de la Liga de Fútbol de Inglaterra, como esquema de negocios. Se venden los derechos de la liga, pero garantiza un ingreso para cada uno de los equipos de la liga, no nada más para los equipos más poderosos. Por supuesto, no ganan todos lo mismo, pero el presupuesto establecido alcanza para que incluso equipos de la parte o de la zona baja de la tabla tengan ingresos que siguen haciendo que su negocio funcione de manera exitosa, que puedan mantener su plantilla, que puedan tener inversión, porque los derechos de toda la liga hace que todos los equipos tengan un mínimo, como si fuera un seguro mínimo, que incluso los protege bajando a la segunda división. Ese ingreso sigue siendo superior a otras ligas. Más o menos eso sería la economía social del mercado. Hay equipos que venden más, que comercializan más, que tienen acciones más mercadotécnicamente más fuertes, que son más populares que otros. Pero no quiere decir entonces que cada equipo solucione sus problemas como puede, sino que hay una unión, una colectividad donde todos se benefician de estar en el producto llamado Premier League. En este caso, por ejemplo, Alemania, Suecia, son naciones llamadas de un corte social cristiano, donde sí hay una preocupación de que haya inversión, capital privado y se le respeten sus inversiones, con políticas fiscales, etcétera, todo en favor de ellos. Pero también se busca que grupos que pudieran ser vulnerables tengan acceso a educación, a servicios de salud, a oportunidades tecnológicas, con la intención de evitar los rezagos. A diferencia del libre mercado, por ejemplo, la economía de mercado, que es pues cada quien tiene las reglas parejas para que cada quien pueda crecer, es su responsabilidad. No, aquí hay una visión, una percepción de que la brecha entre los grupos se tiene que reducir con ese apoyo, con esa política social robusta. Más todavía, tenemos una economía mixta. El sector privado es el principal motor de la economía, pero el Estado interviene de forma activa para suavizar los ciclos económicos, combatir el desempleo, controlar la inflación y prever bienes públicos. Aquí no hay un país exactamente, un emblema, porque precisamente se habla de una economía mixta. Sí, se reconoce el papel de la economía como la parte de los que ponen empresa, de los que crean emprendimiento, de los que generan abundancia, pero el gobierno también busca por medidas y prácticas económicas, retiro de dinero, impulso de tasas de interés, programas de inversionista, pueden ser también programas para alentar la competitividad, alentar la innovación tecnológica, que busquen controlar por ejemplo, la inflación o fenómenos económicos. E incluso puede ser que provean, como dice, bienes públicos, sí, como la luz, como alimentos, como tiendas de ropa con
que dan, digamos, un estado o buscan un estado de satisfacción. Es mixta en la medida en que va aumentando el papel del Estado regulando. Si te das cuenta, en el caso del mercado o la economía social de mercado se busca o la intención es, como se mencionó, que no exista una barrera, una distancia muy grande entre los que tienen y los que no tienen. Aquí sí puedes notar en la economía mixta que el Estado busca cumplir ciertas funciones en reglas o normas económicas como la inflación, la tasa de confianza del consumidor, retirando dinero de los bancos, manejando las tasas de interés. O sea, el Estado funge como un regulador que evidentemente pues ya podrá hacer un análisis individual para ver dónde funciona más, llamémoslo así, y dónde funciona menos. También tenemos un modelo o llamado modelo nórdico, que pues por la referencia geográfica podrás saber que pues habla de Dinamarca, habla de Noruega, de Islandia, de Finlandia, ¿sí? Donde es una variante económica mixta que combina un sector privado, sí, capitalista, globalizado, conectado al mundo, con un estado de bienestar extenso y universal financiado con altos impuestos. Aquí la clave es que esa base tributaria perciba que los impuestos se están utilizando de manera transparente. Por ejemplo, podríamos hablar en ese panorama, en ese escenario, que si tú pagas altos impuestos, pero ves que todas las luminarias de la calle están encendidas, que son reemplazadas, que las calles son bacheadas, que existen espectáculos públicos, que existe rescate o creación de espacios públicos, que hay becas para que puedas estudiar cierto tipo de habilidades y destrezas que no represente un estudio privado. Bueno, pues ese sería ese estado de satisfacción. Perdón que suene un poco aquí medio irónico, pero es pues no por nada que se sacó durante todo el sexenio pasado la idea de que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Ahí están los modelos nórdicos de satisfacción, sí, nada más que evidentemente son parte de un modelo productivo muy alto, estándares de vida muy evaluables y pues una tradición en transparencia que pues saca tus propias conclusiones, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ello. ¿Sale? Esos serían los primeros modelos. Tenemos más. Por ejemplo, el capitalismo de Estado. Aquí ya la cosa se pone un poquito complicada porque el Estado es el principal actor económico, ya sea como propietario directo de las grandes empresas o como director de inversión y de crédito, aunque dentro de un marco regulado. China y Rusia, por ejemplo, funcionan así. Ejemplos muy sencillos. Si una cadena de hamburguesas no está en estos países es porque el Estado prohíbe esa presencia, pero también pone la propia cadena local. En China, en Rusia, tienen sus propias redes sociales que funcionan como Facebook, aunque no sea Facebook. Ahí hay una intervención del Estado brindando ese servicio o esa satisfacción. Por ejemplo, hablamos de que China tiene un control político, digamos, ideológico totalmente marcado en lo que entraría en comunismo, ¿sí? Pero a nivel económico funciona como el más salvaje Taiwán en la productividad para exportar. Funciona con las reglas del mercado, pero ideológicamente hay un control. Un ejemplo muy directo. Aquí, si yo quiero, por ejemplo, hipotéticamente ser influencer, pues yo podría hacerlo sin ningún problema. ¿Cuál es el obstáculo? Tengo una cuenta, tengo el sistema, me conecto, hago mis en vivos. En China ya ha salido la noticia, ya se ha difundido, que puedes ser influencer, pero vas a tener que contar con un permiso del gobierno y evidentemente el gobierno te va a poner reglas, condiciones, temas tributarios, temas de contenido, fiscalización de lo que se habla, de lo que no se dice, para que entonces tengas tu licencia de influencer, tu licencia de streamer. Eso es un capitalismo de Estado, donde
sí hay una libertad o un incentivo, sería la palabra, un incentivo para producir lo que tú quieras, pero con las reglas que yo te impongo. Esa sería la clave. Ya se podrá decidir si esto, eh, el beneficio de la economía de mercado se cede agradablemente a cambio de las libertades políticas, derecho al voto, tránsito de las personas, derecho de opinión, libertad de expresión, derecho de reunión, etcétera. Todas esas cosas pues están tomadas de una manera un tanto limitadas, pero con la gente con dinero en el bolsillo puede tal vez soportarlo. Ahí tienes una idea de este contenido, de este enfoque. Cuando hablamos de la economía del bienestar, este modelo es bien interesante. ¿Por qué? Porque técnicamente fue el que se buscó abrazar el sexenio pasado. Y aclaro, no estoy diciendo que esté bien o esté mal. Entiendes de dónde salió. Entiendes por qué, por ejemplo, la palabra bienestar normalmente se vincula con el sistema que en la actualidad rige en este país. O sea, no está inventado. Viene de esta percepción en que si la economía es capaz de generar bienestar, pues todo avanza mejor. El objetivo, dice, último de la política económica no es el crecimiento por el crecimiento mismo, sino la maximización de bienestar social y humano. Esto, por supuesto, tiene sus asegúnes, decían las abuelitas. ¿Por qué? Porque pues una cosa es la percepción de la felicidad y otra cosa es la medición de la felicidad. ¿Cómo mides un estado de satisfacción? ¿Por tu ingreso? ¿Por la satisfacción de lo que compras con tu ingreso? ¿Por la facilidad para acceder a esos beneficios? ¿Por las condiciones que el Estado te genera? Porque también es una realidad, puedes vivir una situación de opresión, de malestar, de limitantes, pero si te terminas acostumbrando, puedes terminar pensando que eres feliz, ¿sí? Normalmente todos los modelos que hemos visto previos, pues tienen como referencia al PIB, al Producto Interno Bruto. ¿Qué produces? Todo lo que un país produce. Pero para un sistema de bienestar, a lo mejor no es tanto el tema cuánto produces ni cuánto disfrutas. Por ejemplo, a mí no me preocuparía con este parámetro cuánto puedo hacer con el equipo de cómputo con el que estoy trabajando. Más bien sería la felicidad, la satisfacción que yo tengo cada vez que consigo un producto, un artículo de este tipo. Es un indicador que sí requiere una alta generación de satisfactores son los que van a generar el bienestar. Vamos a ponerlo de esta manera. Si todos tuviéramos la elección y la posibilidad de comprarnos ropa nueva cada semana, te aseguro que todos estaríamos pensando que el estado de bienestar es cierto, absoluto y admirable. Pues sí, pero para que eso ocurra, tiene que haber una estructura para que obtengas esos ingresos, para que haya un nivel de consumo interesante, haya facilidades de acceso al crédito. O sea, no es una cosa tan sencilla. Te pongo un ejemplo más. Por ejemplo, sin que sea el modelo como tal, Estados Unidos. Estados Unidos, la gente termina de trabajar a las 5 de la tarde, bien, pero a partir de las 5 de la tarde tiene cines, tiene teatros, tiene ligas deportivas, tiene un montón de espectáculos y diversiones para que la gente gaste dinero, ya sea físicamente o sea por medio de consumo de medios digitales, de medios televisivos, etc. Pero eso genera recursos, ¿sí? Eh, para que se genere ese bienestar tienes que, ¿de qué sirve que mandes a la gente a las 5 de la tarde a su casa si no tiene nada que hacer o nada en que entretenerse? Necesitas crearle una industria, ¿sí? Entonces el bienestar necesita crear toda una red de satisfactores para que la gente tenga, uno, con qué pagar y dos, tiempo para disfrutarlo. La fórmula es un tanto subjetiva, aunque no deja de ser agradable. También tenemos una economía verde o sostenible. Esto es ya más interesante en la perspectiva europea.
son temas donde ya el modelo de la productividad busca más, pues, ¿cómo te diré? Eh, que no se abuse de los recursos, que se tenga un plan para purificar agua, plantar árboles, usar fuentes de energía alternativas, que evidentemente esto va descansando en nuevos enfoques de la productividad, nuevas tecnologías, cambios en los recursos con los que se trabaja y que, bueno, pues evidentemente sí va en una aceptación de el entorno. Estos son más o menos los modelos que a la fecha se reconocen y que pues, bueno, te pueden dar una perspectiva de que la economía no tiene un sentido único, sino que pues más bien tiene un sentido amplio donde cada segmento, cada región ha tratado de establecer normas y reglas, pues cada uno asumiendo que es la mejor manera de administrar sus recursos. Para concluir esta unidad, vamos a compartirte un material que explica y sintetiza para dónde va o cómo se está manifestando la economía digital. No podemos negar en la actualidad la dependencia a teléfonos celulares, a plataformas, a un flujo de información, pero sobre todo a la riqueza que se genera ahora desde una computadora, desde los algoritmos y demás recursos. Es importante visualizarlo. ¿Por qué? Porque no solamente está, sino que continuará cambiando vertiginosamente en nuestro entorno y es parte de la fórmula que hay que comprender. Vamos a ver a qué nos referíamos con este enfoque de esta economía digital que vamos, no quiere decir que ya sea algo que contradiga lo existente, pero vamos a caer en los detalles para que entendamos qué es y a qué se refiere. La economía digital, una oportunidad de innovación para los emprendedores. ¿Sabías que todo lo que realizas diariamente en Internet forma parte de la economía digital? Sí, la economía digital va mucho más allá de la comercialización de bienes y servicios online. También abarca las tecnologías digitales como redes sociales, Big Data, inteligencia artificial y aplicaciones. Es todo lo que se usa en la red Internet como plataforma global para la creación de riqueza, distribución y consumo de bienes y servicios para cubrir nuestras necesidades. Según el estadístico economista Thomas Missenburg, existen tres elementos principales que componen la economía digital. Compatibilidad con la infraestructura. Son todos estos recursos que dan soporte al negocio como hardware, software, redes personales, etc. Negocios electrónicos. Son los procesos que realizan las empresas a través de canales de informática para la compra, venta, gestión de producción en línea logística, así como los servicios de comunicación y apoyo interno. Comercio electrónico o e-commerce. Son las transferencias de bienes y servicios realizadas por la red. Para que la economía digital funcione, se requieren, primero, las tecnologías de información y la comunicación, que son un conjunto de herramientas tecnológicas que permiten mejor acceso y clasificación de la información como medio tecnológico y el desarrollo de la actividad de personas o empresas. Segundo, los usuarios, quienes representan y hacen posible toda la dinámica económica, tantos como empresas, personas o instituciones con quienes demandan y ofrecen productos o servicios. Tercero, una infraestructura de red de banda ancha, que es la que permite la conexión entre empresas y consumidores. Además, la economía digital tiene características particulares que se convierten en grandes beneficios para las empresas, que adoptan todos los datos que se procesan y comparten en un corto espacio de tiempo. Les permite a las empresas crear alianzas para el lanzamiento de nuevos productos. La información que obtienen las empresas sobre los usuarios les ayuda a crear productos personalizados en otras áreas, como por ejemplo la logística. Les ayuda a optimizar tiempos de entrega.
Además, le permite a las empresas no depender de intermediarios, así como canales innecesarios, y crea una relación más directa entre el comprador y el vendedor. Beneficios. En primer lugar, las TICs les permiten tener una visión global del mundo, accediendo a nichos de mercado a los que antes no era posible y aumentando de esa manera el número de clientes potenciales. En segundo lugar, les permiten adoptar un modelo escalable, haciendo posible obtener ingresos de una forma más rápida, de lo que se crece su estructura de costes. Esto se debe a que aunque las tecnologías son cada vez más complejas, son también más baratas. Otra ventaja de la economía digital es la capacidad de flexibilidad y movilidad, permitiendo incluso adoptar el modelo de trabajo desde casa, sin ningún problema. Sin embargo, esa transformación de las empresas también genera beneficios para los usuarios. Por ejemplo, una gran cantidad de servicios han pasado a ofrecerse directamente por Internet, como es el caso de la venta de música, haciendo del proceso de compra uno de los más cómodos y rápidos para los usuarios. De igual forma, otros servicios se accederán o mejoran. Este es el caso de compra y venta de productos a través de Internet, también conocido como comercio electrónico e-commerce. Una de las muestras más claras de cómo Internet ha revolucionado la economía mundial. ¿En qué concluimos? Como hemos visto, la economía digital pone a disposición de las empresas oportunidades de negocio que tienen que aprovechar si quieren ser competitivas en el mercado actual. Es decir, deben adoptar una actitud proactiva, permanecer atentas a los continuos cambios y ser flexibles para adaptarse a ellos. Además, o sin embargo, este entorno también favorece a los ciudadanos cuyas necesidades y opiniones son una razón de peso para las empresas a la hora de ofrecer sus productos y servicios. Estos se presentan ante ellos en una gran variedad y a precios cada vez más competitivos, ofreciéndoles toda una serie de facilidades cuando se trata de elegir el que más se adecúa a sus necesidades. Espero que lo que tanto te hemos explicado como lo que está en el último video de esta economía digital te dé certezas, te haya agradado. Por supuesto, no es un tipo de conocimiento teórico que andes por la vida diciendo, ay, mira, ya sé cómo funciona tal país. No, es la pista inicial para que con detalle, por ejemplo, te pongas a investigar cómo funciona una economía mixta si tienes entendido que ahí vas a importar, de ahí vas a importar o allá vas a exportar. Si vas a una economía nórdica, ¿qué valoran, qué aprecian, cómo funciona para el trato comercial y económico lo que vas a hacer? Si va a ser un modelo, un capitalismo de Estado, si va a ser un modelo de bienestar, del desarrollo, etcétera, ¿cómo, con qué reglas funciona? ¿Sí? Y por supuesto, no se puede negar que saques el mayor beneficio a esa cultura digital, porque todos tenemos en el bolsillo, con el teléfono celular, acceso a diversión, a música, a datos, ¿sí?, a una fática, o sea, un contacto con clientes de negocio en todo momento, donde tu teléfono es ya tu centro de negocios, porque ahí está el correo, ahí está la página web, ahí está el sitio de inteligencia artificial, ahí tienes información del chat, está tu agenda, está tu calculadora que puede ser científica si lo necesitas en un momento dado, que puedes sacar porcentajes, o sea, un montón de cursos, de recursos y de detalles están allí, esperando que les saques provecho. Esperamos que esta sesión haya logrado su objetivo y te invitamos a que continúes en este curso, tu amigo Carlos Prayet, deseándote lo mejor de la vida y que saques el mayor de los provechos. Gracias, cuídate, hasta luego.